Egunon de los teóricos de la Tierra plana. Cuando el bien no puede hacer nada, el mal puede triunfar. Lo dijo alguien en algún momento. No importa tanto quién o cuándo, porque pudiera ser una falacia de autoridad. No, lo importante es el contenido y viene a significar que cuando los que deben ser proactivos flaquean, dejan el campo libre para que otros ocupen su lugar. Que el otro puede vencer o no, no solo por méritos propios, sino también por méritos de su rival. Y en ese caso, hablamos de la ciencia. Y es que se puede llegar a creer que quien chilla más es el mejor, que quien tiene más fuerza en su performance, en su interpretación de su papel, es el más ajustado a la realidad, que quien mejor planta presenta puede transformar lo que es para darle a él proyección de ganador. Y en la ciencia eso no funciona así. Quien tiene la razón es quien puede probarla y ser replicada por otros. Por eso es importante, aunque pudiera sonar a broma, combatir a los que creen que la Tierra no es un geoide y entre ellos a quien en pleno siglo XXI aún piensan que la Tierra es plana. Está claro y demostrado, incluso en el hecho religioso, como lo puede demostrar el cristianismo frente a Roma, el Islam en sus orígenes en Arabia Saudí, en tiempos del profeta Muhammad, o el budismo puede ser un elemento contracultural poderoso, la contracultura védica, lo que se opone a las verdades oficiales y aceptadas como ciertas. Eso sí, hay un matiz para empezar importante, y es que hay verdades que lo son con independencia de que uno crea en ellas o no. Y al margen de esto, hay realidades distintas en la ciencia de un físico o un biólogo, donde puede llegar a aislar el objeto de estudio en un laboratorio a unas ciencias sociales, donde muchas veces el sujeto y el objeto de estudio pueden ser concurrentes en la propia figura del ser humano. Es por ello que hay que matizar bien y saber frente a qué. Y saber responder en cualquier circunstancia. Por ello, en teoría, el creacionismo y el terraplanismo sería darse de cabezazos contra una pared de ladrillos de kriptonita, que en principio nunca va a poder ser derribado. Y aún así, porque pues siguen teniendo salud estos fenómenos. ¿Por qué? Si bien en un origen el ser humano tomaba al principio de precaución de una forma muy conservadora, por ejemplo, si hay una gran piedra en la sabana de color ocre, puede ser un león o no, y en cualquier caso, el homo que sea, se subirá al árbol más cercano. Y era una forma preventiva, aunque poco lógica, bajo los baremos de hoy, de salvar el pellejo y mantener la descendencia y la supervivencia de la especie. Ese principio más emocional que racional se mantiene en nuestro cerebro reptiliano. Sí, conspiración en marcha. Primitivo. Y es el que en un primer estadio de debate se machaque lo emocional. Por ello, cuando se quiere confrontar una postura, se ataca no el hecho en sí, sino al otro. Y por eso el ad hominem suele ser un recurso facilón. Ataque a quien eres y no a las ideas. Sobre todo cuando no se tiene seguro el piso y se mueven como arenas movedizas. Y es que pretender derribar el agujero de enfrente, quiero decir, la teoría del otro, es mucho más fácil que proponer una hipótesis que sustituya a la anterior teoría. Pero en ciencia, que adolece el vacío, se sustituye algo con otra cosa. Es así como se juega, y si no, el Scategories vuelve al laboratorio. Es realmente importante saber que la teoría es la forma suprema de conocimiento en ciencias, que una teoría se puede componer de varias leyes, y una hipótesis es lo que se lanza al ruedo para ser comprobado. Por supuesto, esto debe ser replicable por otros, y no debe salir a la luz pública sin la revisión por pares, esto es, por tus iguales en conocimientos. Solo así se hace ciencia de verdad, y en estas es cuando se puede confrontar la ideología con la identidad.
un choque de legitimidades con la excusa de un campo de batalla sobre la base de una lucha de poder entre clanes. Sí, esto es tan antiguo como las cavernas o las pinturas rupestres, y aún mantenemos, y es que en el fondo del creacionismo y del terraplanismo como expresiones de una mentalidad religiosa, en nuestro caso cristiana, ligada a la Biblia, está una forma dogmática de entender no solo el mundo, sino las relaciones del todo con el todo, incluyendo por supuesto entre los seres humanos. Una construcción de la realidad, como dice la sociología, que se superpone a lo que es humano y busca tocar lo trascendente, buscando la justificación y la superioridad de la vida y en especial la humana, sobre todo los elementos del universo. En suma, conviene preguntarse, ¿por qué existe el terraplanismo? Veamos, existe la Biblia. Es cierto que la forma esférica de la Tierra se conoce a unos 2500 años, 2500 años, por tanto, esos griegos clásicos, que eran arios y venidos del norte, de la Europa septentrional, pero esa es otra historia, ya conocían la forma de la Tierra, y es igualmente cierto que, con mucho saber que pudieran tener, por lo menos algunos de los escritores de la Biblia, un libro colaborativo de varias manos y generaciones que se apropia de relatos de varias culturas de la región, su cometido no era el de ejercer un saber terrenal. No, su idea era la de vincular la humanidad con lo trascendente, explicar la vida en la tierra como hijos de dioses. Dios, perdón, porque al principio de la Biblia habla de Elohim, y eso es plural. Sí, el propio judaísmo evoluciona de una realidad panteísta a una monoteísta, y eso se deriva en la Biblia, la expresión 2.0 y el Corán, que sería la 3.0. No eran geógrafos ni geólogos los autores de la Biblia. Y en ella, digamos, no hay una forma explícita de la Tierra. Dicen que se puede inferir que es plana, probablemente no, sino una forma rara de ella. Pero tiene una explicación que luego se puso en forma en la Edad Media y se ideologizó tras ella una forma de ver el pasado. Hay quien quiere construir el pasado desde el presente. ¿Quiénes? Pues casi todos, obviamente. Veamos de esta forma el asunto. Si Dios crea todo, que la historia del Génesis tiene más agujeros que un queso suizo, pero no es el momento ni el lugar, entonces ha de ser en un momento y un lugar concreto. Por alguna extraña razón, a esa omnipotencia del Creador le impide crear la humanidad más que en un solo punto, llamado Edén. En el paraíso terrenal, Dios crea y dispone, y sobre esa base dogmática, las pruebas de diversidad de origen de la humanidad es un imposible metafísico, porque contradicen lo que pone la Biblia. Punto y final. Y la Biblia, en vez de ser un relato inspirador, se convierte en lineal, tan increíblemente como quienes asumen la mitología como si fuera la crónica o relato de tiempos pasados, como si no fuera literatura, sino periodismo. Es por ello que cuando desde los griegos, en principio sin haberlo comprobado, aunque ya hubo algún viaje hacia aquellas tierras, cuando se le imposibilitó pasar el estrecho de las columnas de Hércules y salieron por el Índico, hecho por los antiguos griegos en complicidad con los egipcios, afirmaban que había tierra austral, esta se viera confrontada con el dogmatismo cristiano. ¿Cómo podía ser que hubiera tierra en las antípodas, una tierra austral? Y es que no solo eso, se suponía que donde había tierra había humanos, y cómo podían haber llegado allí teniendo en cuenta lo de la creación y el Edén. Es por ello que las grandes líneas de pensamiento de la Santa Madre Iglesia Católica en el medievo, salvo contadas excepciones minoritarias, y que en su propio tiempo no contaron con el general y común de los creyentes, nunca, repito, nunca, tuvieron en cuenta lo de la Tierra plana. Siempre supieron que era una esfera. ¿Por qué? Porque ya el modelo geocéntrico de Ptolomeo es reconocer la esfericidad de la Tierra, por ejemplo. Y porque los padres de la Iglesia no estaban interesados en decir que la Tierra fuera plana, sino en negar las antípodas, es decir, sostener el mito de la creación en el paraíso, despejando cualquier posible obstáculo respecto a otras posibles humanidades o lugares donde el humano hubiera hollado antes de la presencia de Adán y Eva.
Punto y final. Eso era todo. Y aún así hoy se piensa que fue lo contrario. ¿Por qué? Por el creacionismo. Solo aquellos que tienen fe inquebrantable y del tipo del carbonero, el diablo visita a un carbonero para tentarlo y le pregunta, ¿qué crees? Y le dice, lo que la iglesia cree. Y luego, ¿y qué cree la iglesia? Pues lo que creo yo. Y ese es un argumento circular. Son capaces de ver la luz de la ausencia de evolución, que más allá de Darwin ha sido actualizada por la ciencia hasta llegar al presente. Pues con cosas como el equilibrio puntual o de Jay Gould y otras cosas. Y que sigue siendo completada, por supuesto. Por más que los hechos básicos estén cerrados. Como la forma de la Tierra, cuando en el siglo XVIII unas expediciones francesas midieron si había un achatamiento ecuatorial yendo al país del mismo nombre que se llama así por esta expedición, como defendía Cassini, o un achatamiento polar, como defendía Newton. En este siglo XIX era un lugar común ridiculizar a los que a su vez ridiculizaban a los que jugaban con huesos y esas fruslerías, ligando el creacionismo con terraplanismo. Y es por ello que en los Estados Unidos hoy tomaban como héroe a Colón. No tanto como descubridor de nada, sino como portador de modernidad y luz a una etapa posterior a la edad oscura, cristiana y anticientífica. Hablamos del siglo XIX. Es a esta construcción del mito a la que rinden honores, no por ser español, que probablemente no lo era, ni por temas políticos, no, era como una reacción a una construcción negativa de una edad anterior y como enganche de cambio a un renacimiento, una recuperación, en cierta manera, de una edad de oro que se proyecta sobre aquel presente, aún en combate con una religión cristiana que tenía mucho que decir y mucho poder todavía, especialmente en el terreno educativo en ese siglo XIX. Este era el punto. Hoy está más claro, y las pruebas así lo demuestran, la ciencia lo ha estudiado y el único pero que se le podría dar es respecto a la difusión, tanto el esquema de la evolución como del geoide. Datos y pruebas irrefutables. Y es que, como se ha dicho, lo importante no es señalar los posibles agujeros de la teoría en vigor, sino proponer otro modelo que al menos cubra las explicaciones del que ya existe. Y es que las teorías en ciencia no se ven suplantadas por otras completamente diferentes. Simplemente hay partes del modelo anterior que siguen siendo válidas y se ven incorporadas en el siguiente, resultando uno más complejo, siempre en el objetivo de tender hacia una teoría unificada que le dé una explicación omnicomprensiva de la realidad. Pero ese es el punto, partir de la realidad hacia la teoría. Lo que hace el dogma es a la inversa. Tenemos esta realidad incontestable que la realidad debe adaptarse a ella. El dogma sobre todas las cosas. Y no, la verdad debe venir de abajo arriba y no de arriba abajo. El problema tanto de los creacionistas como de los terraplanistas viene no tanto cuando se les pide que desmonten el modelo oficial, sino cuando se les pregunta sobre cómo responde su modelo a tal o cual cuestión, y te das cuenta que, lejos de tener un modelo unificado, siquiera entre sus propios seguidores existe una clara dispersión de planteamientos, y sin embargo siguen teniendo seguidores. ¿Por qué? Es complicado y sencillo de decir. Siempre habla terraplanistas toda vez que este fenómeno apela a las emociones, a decirte que eres especial porque sabes algo que otros no saben, y que quien tiene el poder oprime y reprime. Es el mismo mecanismo por el que las drogas prohibidas atraen a cierta juventud, por la que la ley seca llenó los bares clandestinos en Estados Unidos en los años 20, la misma por la que una ropa determinada que enseña menos que ropa de baño en una playa, en un contexto distinto, produce una percepción distinta y una excitación tal vez. Es una cuestión pura y enteramente cultural, sobrevenida, aprendida. Y de eso, como se ha dicho, la Iglesia en el siglo XIX, como ya se da duro el combate para que perdiera esa preeminencia, se plasmó en combates encarnizados por quien tenía razón.
y por el corazón de los fieles. Es por estas cuestiones del orden emocional y de aprendizaje y desenvolvimiento para con la realidad que nos rodea, por lo que, más allá del conocimiento, puede prender desde una raíz puramente religiosa, primero la idea de seres especiales como humanos en el creacionismo y como evolución de el pensamiento de que la propia Tierra y su posición en el universo no solo es central, sino incluso tan especial como la propia forma de la misma Tierra como un disco. Debería estar claro a estas alturas que el dogmatismo de algunos nunca se va a ganar, es batalla perdida. Lo que no es perdida es evitar que cierto número de personas se adhieran a esa realidad. Es por ello que desde la realidad de la historia, contando el proceso por el que a algunos se les sale de la chistera excentricidades ideológicas como el creacionismo y el terraplanismo, hay que decir la verdad. No solo desde los datos, sino también desde lo emocional, creando un relato en el que el protagonismo de la vida por la vida, como un éxito de la evolución, adaptación de las especies a una realidad, la del universo como la del propio planeta Tierra, es en buena medida hostil al desarrollo de la vida, una forma que ya exploró Carl Sagan en la serie Cosmos y que merece una forma de expresión en muchos más ámbitos de difusión de la cultura y de la realidad, esa que por más que uno niegue, está ahí, y no varía por el peso de una oración a ese Dios desconocido. La Boa decía que hay que decir nuestras palabras una y otra vez para que no se pierdan. Además de cantautor, era psiquiatra, algo que debería saber del tema. Y ese surco es el que hay que fijar y seguir por nuestro bien. La realidad se confronta con realidad, y quien no esté en ciencia dispuesto a hacerlo así, se sale de la ciencia. Por mucho que se ponga bata blanca de laboratorio. No son apariencias, sino actitudes. No es postureo, sino materia y contabilidad. No es poder, sino datos y hechos. Y cerrar el círculo a los creyentes solo propicia la secta. Una en la que la endogamia se permite mantener caliente unas circunstancias como en una incubadora. ¿De qué? De cosas como el populismo. Porque esta postura religiosa dogmática creyente por encima de lo que se puede probar, con una percepción errónea de lo que puede observarse, es la que traslada a otros campos, permite la existencia y el mantenimiento de cosas como el reiki, la homeopatía o, como no, Donald Trump. Por ello, no hay que quedarse con los brazos caídos o cruzados. Hay que dar la batalla, cada cual desde su posición y en la medida de sus posibilidades, no tanto contra la pseudociencia, sino construyendo verdadera y auténtica ciencia que a día de hoy, día a día, permita acercarnos a ese horizonte que tal vez nunca alcancemos, pero sí nos vamos aproximando de un conocimiento mejor y más perfecto, tanto de nosotros mismos como del mundo que nos rodea. Hay que ser proactivos. No podemos hacer más, no debemos hacer menos. Juan Carlos Pérez Álvarez, 1 de diciembre de 2018. Y un añadido, un anexo, y es una reflexión para todo aquel que la quiera acoger, y es que en buena medida todo esto del terraplanismo y también del creacionismo viene de teorías de expertos anglosajones y por tanto protestantes desde los tiempos del siglo XIX de Samuel Robotham y su astronomía cetética y otras cosas respecto al creacionismo, y que luego en el siglo XX e incluso en el siglo XXI en América van tratando de infiltrar este protestantismo en ramas de la es el espectro protestante, evangélicos y demás, hacia la América hispana, fundamentalmente en la historia católica, en cierta medida el catolicismo aceptó la realidad de los hechos de la tierra geoide, le costó mucho, le costó bastante, pero ya en el siglo XX y en el siglo XXI aceptan las hipótesis y teorías de la Tierra tal como es, incluso hay creyentes en el aspecto evolutivo. Pero desde el aspecto protestante, pues puede tratar de aspirar a conquistar las mentes y los cuerpos de los hispanoamericanos
no solamente con una conversión de religión, sino también como un elemento de cambio, el volver hacia unos esquemas de creacionismo y de terraplanismo como un aspecto de eso, de ganar el cuerpo y las mentes en un combate feroz, religioso, sobre el territorio de América hispana. Sin más, el que quiera reflexionar, pues aquí está la reflexión. Eskerrik asko, agur bero bat, beti helpean.